Hola a todos, muy buenos días. Les queremos dar la bienvenida a este nuevo webinar organizado por CCS y Customer Trigger. Así que muchas gracias a Cristian por la gestión. Se llama Data Strategy by Framework. Esto es súper importante hoy en día, cómo los datos han superado su naturaleza y cómo se han transformado en un tema complejo y relevante en el trabajo de todas las empresas. Y más aún pensando en de la Cámara de Comercio de Santiago y el Comité de Comercio Electrónico, cómo es súper delicado el manejo de los datos. Vamos a contar con interesantes panelistas que cada uno desde su perspectiva nos van a ir iluminando de cómo trabajar y cómo avanzar con el tema de los datos. Por un lado, Daniel Saror, muchas gracias. Gracias, Daniel, por estar aquí con nosotras. Ella es abogada, profesora e investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Tecnología y Sociedad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, asesora en gabinetes ministeriales, legislativos y consultoría internacional. Muchas gracias, Daniel. Por otro lado, también vamos a contar con Felipe Arboe, abogado, socio principal de H&Co Abogados, director investigador y académico de importantes universidades, ex senador e impulsor de la nueva ley de datos y de la privacidad como derecho constitucional. Bienvenido, Felipe. También contaremos con Juan Barra, ingeniero en informática de la Universidad de Santiago de Chile, con magíster en tecnologías de la información de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Amplia trayectoria en data management y en el desarrollo de programas de gobierno de datos. Muy bienvenido, Juan. Y nuestro coanfitrión que va a ir dirigiendo esta jornada, Cristian Maulenes, socio y director de estrategia de Customer Trigger, se ha dedicado por más de 25 años a transformar la complejidad de los datos en la confianza del cliente. Profesor, conferencista, reconocido como académico 2017 por Marketing Best. Importante, lo van a poner en el chat, pero importante que pueden ir dejando sus preguntas en el chat y van a ser contestadas al final. Y otra cosa importante, va a estar grabado, se va a poder acceder a través de YouTube para que puedan revivir esta jornada. Así que, sin más, Cristian, adelante, que tengamos Muchas una gracias, buena Yerka. jornada. Muchas gracias, Yerka. Un gusto saludarte, Daniel. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo les va todo? Saludos especiales a Daniel, que también está bien lejos y está conectado, así que muchas gracias, Daniel, por estar acá. Oye, bueno, Yerka y a todos los que nos escuchan, es un gusto saludarlos, es un gusto poder contar con ustedes. Vamos a hablar hoy día cómo hoy día los datos pueden crear valor, pero también respetando los códigos de conducta y también alineándonos a la nueva ley de autorregulación y la nueva ley de datos. Así que vamos a conversar con ellos y tenemos estos grandes invitados que recién Yerka acaba de anunciar. Así que voy a generar un pequeño marco ahora y de ahí darle el paso a Daniel y luego Felipe y Juan para ir tocando los temas que vamos a abordar en este seminario de esta mañana. Em, bueno, llevamos años definiendo una estrategia de los datos. Muchas organizaciones no tienen claro el enfoque. eh, si es más bien defensivo o es más bien... Y las organizaciones hoy día están realizando, están dándonos cuenta que tenemos un enfoque mayoritariamente defensivo. Es decir, estamos preocupados de cumplir con los datos y generar más eficiencia y enfocarnos en los riesgos regulatorios principalmente. Y nos encontramos con un grupo minoritario de organizaciones con 24% que tiene una estrategia mayoritariamente ofensiva, que es la que está preocupada hoy día de crear valor con los datos, de generar, escribir el futuro probablemente con los datos, innovación y crecimiento. Y allí donde ustedes y donde en esta sesión interactiva, queremos con ustedes trabajar para poder en la mayoría de organizaciones puedan trabajar en un enfoque ofensivo, ese que crea valor, el que obviamente está un paso adelante y donde está la minoría. Y allí donde obviamente vamos a despejar en esta charla y en este seminario ese camino, donde hoy día, como pueden ver ahí, el 24% de la organización está trabajando.
Obviamente, las organizaciones defensivas no quiere decir que sean malas o estén en una situación limitante. Lo que probablemente puede estar ocurriendo es que están en un enfoque que sean rezagadas y eso obviamente no permita que sus datos estén generando mayor valor. Bien. El otro aspecto importante a mencionar es que tenemos en este sentido también un, un grupo de empresas dedicada a una las inversiones, tienen líderes que dicen que para este ejercicio las empresas están aumentando sus inversiones en data driven y eso es una buena noticia para todos los que estamos en el sector, para todos los que estamos dedicados a tecnología, todos los que estamos dedicados a protección de datos, pero también a la vez alerta de los riesgos silenciosos que se pueden estar generando en las organizaciones justamente cuando estamos preocupados. Un 75% de los líderes declara que están aumentando sus inversiones y obviamente si el desconocimiento sobre la materia de protección de datos y por otro lado estamos en un estado más defensivo con los datos, eso puede estar generando una cantidad de riesgos silenciosos importantes. Desde ahí nos encontramos obviamente que un 36% hoy día de los líderes em, afirma que las barreras regulatorias limitan sustancialmente y moderadamente a data driven. Es una minoría también en este sentido, dado también el desconocimiento que existe sobre la ley. ¿Y qué medidas están utilizando hoy día las organizaciones? Nos encontramos principalmente un 48%, casi la mitad, trabajando en ética y protección de datos, un 44% trabajando en procesos para resguardo de los datos, y aquí la otra preocupación, una quinta o el 19%, casi de estos procesos, y eso obviamente puede ser alarmante al nivel de aumento de las inversiones que estamos viendo. Desde allí venimos planteando ya hace aproximadamente un año, cómo podemos establecer una estrategia. Y esta estrategia de datos que vamos a desmenuzar con los panelistas que estamos hoy día trabajando, se basan principalmente en dos elementos fundamentales que tienen que ver uno con los factores del negocio, principalmente, que cómo hoy día nuestro negocio se adapta a políticas de protección de datos y a las roles en gestión de datos. Lo segundo tiene que ver con la madurez tecnológica. Finalmente, cómo hacemos que nuestra organización tenga una capacidad tecnológica y un cuestionamiento también en cómo nuestras tecnologías permiten conocer mejor al cliente, al medio, que lo vamos a estar viendo con Juan Barra, cómo establecemos un gobierno de datos, que me gusta siempre esta analogía, el gobierno de datos es la línea férrea, donde obviamente va a correr con velocidad los datos, y esto, si bien tiene como lo vamos a ver con Juan, tiene que ver con roles y responsabilidades, pero obviamente esas políticas y procedimientos nos van a hacer permitir correr con velocidad los datos en un sistema gobernado. Y no menos importante, los objetivos y el caso que atiende a la justificación comercial que vamos a dar a los distintos aspectos e impulsores empresariales que nosotros estamos buscando mediante el uso de tecnología y la explotación de datos para fines comerciales y para fines específicamente nativos en nuestro negocio. Y finalmente, y no menos importante, la cultura, una organización más centrada en los datos que centrada obviamente en la intuición. Y este aspecto que está finalmente marcado determina obviamente la adaptación de la organización a una nueva cultura que está basada en los datos. Bien. Bueno, este marco hemos ido trabajando y vamos a conversar durante este panel tanto con Daniel, con Juan y con Felipe, que son nuestros panelistas hoy día, cosa que ustedes puedan establecer en qué punto están en cada uno de estos elementos. Los invito ahora a tomar una vista, una imagen de la pantalla para que puedan, luego escuchar a todos los panelistas, establecer una evaluación, donde en este marco de trabajo que están viendo en pantalla, uno es la evaluación más baja, que está en el extremo inferior de la pantalla, y 5 el extremo superior. En cada uno de estos elementos, ustedes en la parte interactiva de esta charla van a poder establecer una evaluación con el ejemplo que estoy dejando acá. ¿Bien?
Es solo un ejemplo. Nos vamos a encontrar, volviendo al principio, con el estado defensivo que está abajo, ¿bien? Una organización que más bien no tiene definida una política de protección de datos, las capacidades en la analítica de datos son incipientes, si bien en los impulsores empresariales muestra algún desempeño favorable, que está buscando generar algún nivel de monetización, y en la justificación comercial tiene un estado más primario, ¿bien? Y el caso 2 es un caso ofensivo, está pudiendo aprovechar, escribe el futuro y desafía usando la IA. Probablemente la organización que está en el caso 2 está usando la IA no solo para actividades de facilitación productiva organizacional, sino que está definiendo una mejor siguiente acción, mejor siguiente oferta, tiene centralización de la información de datos de cliente, calidad de datos también, y por tanto tiene un buen nivel de política y rol en la gestión de datos que les permite obviamente tener un menor nivel de riesgo, pero absorbe y crea mayores condiciones competitivas, ¿bien? Que está en la línea punteada en el extremo derecho. Bueno, lo que vamos a hacer durante esta charla es que al escuchar a cada uno de los panelistas, ustedes puedan acceder a este QR. Voy a dejar el enlace en los comentarios varias veces, pero los invitamos a que puedan acceder a este formulario y ahí ustedes puedan generar una puntuación de los elementos anteriores. Y al terminar la charla vamos a mostrar los resultados que hemos logrado obtener en esta misma sesión y así tengamos tu puntuación. Voy a volver al slide anterior por si quieren tomar la foto de los aspectos donde ustedes se puedan evaluar. Vuelvo a decir, uno está en el extremo inferior y 5 está en el extremo superior. Y al terminar la sesión, voy a compartirles un enlace donde ustedes van a poder ver el reporte de todas las personas que han podido compartir, participar en esta sesión y así de este modo tener una evaluación. Este es el QR y yo en unos minutos más voy a dejarlo también en los comentarios para que ustedes puedan ir accediendo. Bien. Em, Probablemente a lo mejor si no pueden acceder al QR, vuelvo a insistir, voy a dejarlo en los comentarios unos minutos más. Lo que yo invito es que al escuchar a Daniel, que es la siguiente panelista, luego a Felipe, a Juan y luego en la intervención final que vamos a hacer, ustedes van a poder tener su propia evaluación y la idea es que teniendo tu puntuación, tu ubicación, donde está en el framework que mostré hace unos minutos, tú puedas establecer en esa medida dónde estamos con respecto a todas las personas que están participando ahora aquí en este seminario. Así que en este contexto, Yerka, dejo el marco de nuestra sesión y vamos ahí a tener y quiero darle el pase a Daniel, después a Felipe y a Juan directamente para que puedan ir compartiendo sus perspectivas, las especialidades. Muchas gracias, Cristian. Daniel, para que empieces a compartir tu pantalla. Muchas gracias. Voy a apagar mi cámara mientras hablo porque estoy fuera de Chile y como le decía ayer, internet fuera de Chile es bastante menos robusto de lo que estamos acostumbrados. Así es que para asegurar el éxito de mi presentación, me esconderé aquí un ratito, pero van a ir escuchando mi voz. Bueno, el día de hoy lo primero que quiero hacer es agradecer la invitación a este seminario, a la Cámara de Comercio, que siempre me invita y nunca había tenido la oportunidad de poder reunirme con ustedes, hablar de protección de datos y por supuesto a Customer Trigger, que siempre me invita a conversar de estos temas que tanto me gustan. Em, Me encanta además participar en seminarios de esta naturaleza porque, bueno, yo soy profesora en una facultad de Derecho, pero nuestro desafío siempre, ¿cierto?, es lograr que las cosas que enseñamos tengan una traducción en la realidad y sean finalmente como pesquisadas por quienes son los sujetos llamados a adherir a las reglas, ¿ya? Y en este sentido, me gustaría decir que me encanta este concepto que usa Cristian para explicar este tema a propósito de de las estrategias como pasivas y ofensivas. Sobre todo porque esta idea de protección de datos personales no significa
que los datos tienen que estar guardados bajo llave y que nadie puede acceder a ellos. Todo lo contrario, el principio basal, elemental en materia de protección de datos personales es la libre circulación de la información, pero en las condiciones debidas, ¿ya? Y es justamente este predicado de las condiciones debidas lo que yo creo hoy día durante esta mañana debería concentrar nuestra atención. En los minutos que tengo asignados esta mañana, voy a hablar sobre la idea de tratamiento y la seguridad que tenemos que desplegar sobre los datos personales que tenemos, ¿ya? Entonces, lo primero que quiero decir es que, bueno, ustedes saben, estamos en un periodo de vacancia de la nueva ley de protección de datos personales que debería comenzar a aplicarse en diciembre del próximo año. Esta es una ley con un alcance general, afecta a todas las empresas, sin importar su tamaño o sector donde se desenvuelvan. Implica una transformación profunda que exige un cambio radical en la gestión de los datos personales y en su operación. Y por supuesto que requiere también que su implementación, ¿cierto?, se alinee con otras normas sectoriales que ya existen en la materia. Y aquí quizá es importante hacer un doble clic. La ley de protección de datos personales se demoró tanto, digamos, en finalmente terminar su tramitación, que en el camino el legislador fue generando estatutos especiales en materia de protección de datos personales. Entonces hoy día tenemos reglas especiales del tratamiento de información financiera, en la ley de deuda consolidada, por ejemplo, en materia sanitaria, la ley de derechos y deberes del paciente establece también reglas en materia de tratamiento de ese tipo de información. Entonces, esos estatutos especiales van a tener que conjugarse, complementarse para interpretarse de la manera más sistemática y coherente posible con la nueva ley de protección de datos personales. Bueno, la primera duda que que puede asolar, ¿cierto?, a una empresa es, bueno, yo estoy obligado por esta ley, ya dijimos que sí, es una ley cuya aplicación es universal. Aquí hay que tener presente que todas las organizaciones tienen o administran al menos 3 bases de datos: la de sus trabajadores, la de sus clientes y las de sus proveedores. Y la información que las organizaciones recogen de estos grupos de personas son de distinto tipo. Y para entender qué hacemos con esa información, la ley nos entrega una definición de tratamiento, ¿ya? Nos dice que es cualquier operación o conjunto de operaciones o procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan de cualquier forma, y atención con esto porque son los nuevos verbos que utiliza la ley, las que permitan de cualquier forma recolectar, procesar, almacenar, comunicar, transmitir o utilizar esos datos personales. Entonces, la primera como pregunta que debería hacerse una organización es, bueno, ¿estoy en alguna de estas hipótesis para considerar que lo que hago es un tratamiento de datos? Y lo más probable es que sí. Se recogen datos, ¿cierto? Se almacenan y se transmiten en la mayoría de los casos como tratamientos mínimos. Es probable que una organización tenga todos estos tratamientos, ¿ya? Em, Cosas interesantes que ofrece la nueva ley de protección de datos personales son algunos conceptos que permiten también ofrecer certezas a las organizaciones. La nueva ley nos indica que es un dato personal, nos entrega este concepto de tratamiento, también nos entrega este concepto de base de datos, el concepto de responsable, ¿no?, que es la persona que decide, la persona natural o jurídica, pública o privada, ¿cierto?, que define sobre los fines y medios del tratamiento, y un concepto que se inaugura, digamos, en la nueva regulación, que es el de encargado, que es la persona, ¿cierto?, que por cuenta del responsable, ¿cierto?, hace un tratamiento específico. Y esto también es relevante porque una organización podría decir, ah, yo no hago ningún tratamiento, lo hace esta empresa que tengo contratada para estos efectos. Y en ese sentido, a mí me toca, o sea, es una cuestión bien frecuente que las organizaciones piensen que no hacen tratamientos cuando le han delegado un tratamiento a un encargado o tercero mandatario. Hace unos pocos meses atrás me acuerdo haber leído en el diario, ¿cierto? Un colegio de Santiago sufrió
una especie de quiebre en su seguridad y en la comunicación que le envió, esto salió en el diario, la comunicación que le envió a sus apoderados le dice, pero no se preocupen porque esto no era algo que tuviera el colegio a su cargo, sino que una empresa que el colegio tiene contratada. Entonces, esto es una distorsión porque justamente los datos de los alumnos y de las familias son recogidos por el colegio, es el colegio el responsable. Y si había una empresa contratada para proveerle seguridad al colegio, esa empresa funge como encargada, pero el responsable sigue siendo el colegio. El colegio es el que recolectó el dato y es el que transmitió el dato. Hizo dos tratamientos ahí que fueron o que decantaron, ¿cierto?, en este contrato con un tercero encargado. Una cuestión importante al momento, ¿cierto?, de identificar los tratamientos de datos que se realizan en una determinada organización, tiene que ver, ¿cierto?, como con las etapas, ¿ya?, que tiene este ciclo de vida del dato adentro de la organización. Y en ese sentido es importante que las organizaciones sean capaces de detectar en qué momento se genera el tratamiento, ¿ya? A través de la suscripción de un contrato, a través de campañas publicitarias, si es que existe un mandato legal, ¿cierto? O cosas por el estilo. Una vez que el dato fue recogido, es indispensable, ¿cierto?, hacer este ejercicio que mencionábamos hace un momento, que es detectar el tipo de tratamiento. Yo estoy recogiendo datos, estoy almacenando datos, estoy transmitiendo datos, ¿ya? Si lo que yo estoy haciendo es solo almacenar datos, bueno, dependerá el tipo de información que yo recoja, el tipo de almacenamiento y seguridad que yo debo proveer, ¿ya? Cuando yo tengo una o más bases de datos, también es indispensable generar un mapa que permita a la organización conocer quiénes son los habilitados a acceder a esta base de datos, cuáles son los perfiles de autorización, qué cosas pueden hacer ciertas personas en esas bases de datos. Y por supuesto, hay también una etapa o eslabón que tiene que ver justamente con este acceso posterior y eventualmente la destrucción o eliminación o archivo de estas bases de datos, ¿ya? Hay algunas obligaciones clave del responsable del tratamiento y que justamente son las que van a venir a configurar, ¿cierto?, la gobernanza de la información adentro de una organización. Yo voy a simplemente referirme muy rápidamente a ellas porque entiendo que hay otras personas que lo van a abordar en el curso esta mañana, pero que tienen que ver, por ejemplo, con la identificación de las bases de licitud que autorizan al responsable a tener esos datos personales. Ya eso es un ejercicio que la empresa deberá hacerse con los equipos jurídicos y eventualmente con los equipos, con los diferentes equipos adentro de la organización que van recogiendo datos. La gente de marketing, la gente del departamento de contratación, ¿cierto?, etcétera. Es necesario también identificar si existen reglas de secreto o confidencialidad. Esto es importante porque el responsable como administrador de la base de datos tiene que mantener este equilibrio, ¿cierto?, entre quienes se encuentran habilitados para acceder directa o indirectamente a esta información, ya sea, como decíamos, dentro de la organización o fuera. Pero lo importante aquí es entender que esta confidencialidad no es una cosa estática. Como decíamos en un principio, la idea es que la información fluya para que produzca sus efectos. Y la confidencialidad tiene que entenderse como un concepto dinámico y no como una cosa estática. Ya eso es otra cosa importante. También la obligación de transparencia, esto tiene una traducción práctica y se encuentra descrita en la nueva regulación y ordena mantener y facilitar, ¿cierto?, un sitio web o cualquier otro medio donde el responsable informe sobre sus políticas de tratamiento de datos, el domicilio, el nombre del representante legal, ¿cierto?, las categorías o clases de datos que recoge, el universo de datos que tiene, quiénes son los destinatarios de esta información, eventualmente si la transmite, ¿cierto? Y por supuesto, los derechos que le asisten a los titulares para poder controlar la información que se tiene de ellos. Por supuesto, una novedad en la nueva regulación tiene que ver con
la protección por diseño y por defecto, que supone que, ¿cierto?, el responsable garantice antes de realizar el tratamiento de datos y cuando lo realice que efectivamente hay un despliegue de medidas técnicas y organizativas que aplican, ¿cierto?, cualquier sistema, servicio, producto, proceso durante todo el ciclo de vida del tratamiento de datos para recoger solamente los datos personales que son estrictamente necesarios y por el menor tiempo posible, ¿ya? Así, por ejemplo, pensando en que estamos en un seminario en la Cámara de Comercio, si lo que se está pensando, por ejemplo, es la implementación de un marketplace, la idea es diseñar una plataforma, ¿cierto?, que le permita a los consumidores poder elegir, por ejemplo, si va a hacer una compra y que pueda elegir si se registra con sus datos personales o hace, por ejemplo, una compra sin registrarse, ¿ya? Y en ese caso, si lo que hace es optar por comprar sin registrarse, el responsable no debe recoger la información del comprador que ha ejercido, por ejemplo, esa elección. Y la obligación de reportar vulnerabilidades es una obligación esencial de la nueva regulación, notificar, ¿cierto?, a la Agencia de Protección de Datos Personales cualquier incidente que afecte la seguridad de la información que se posee, ¿ya? Si bien en Chile no se recogió esta idea de registro de actividades de tratamiento, lo cierto es que sí podría traducir, es una actividad que sí está recogida en el Reglamento Europeo de Protección de Datos. En nuestra legislación sí hay algunas normas que, si bien no la titulan como registro de actividades de tratamiento, sí hacen referencia a un tipo de ordenamiento de información en ese mismo sentido, ¿ya? Y ordenar la información de esta manera implica gestionar estratégicamente la información para poder cumplir de mejor manera con la regulación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley en distintos artículos? En el 14 TER, en los artículos destinados también a los modelos de prevención de infracciones, nos dice, usted responsable de tratamiento de datos personales, tenga en su organización absolutamente determinado cuál es la finalidad o propósito específico de los tratamientos que usted realiza, qué categoría de datos tiene, cuáles son las medidas de seguridad que tiene aplicables a cada uno de esos datos, cuáles son los plazos de conservación. Y esta es una cuestión sumamente relevante porque justo esto es algo que yo además he aprendido participando de actividades con Customer Trigger y con toda la industria, ¿cierto?, del marketing digital. Muchas veces se recoge información y se almacena por mucho tiempo y no hay verdaderamente una determinación ex ante del plazo por el que se va a almacenar esa información y para qué sirve esa información. De hecho, muchas organizaciones han definido, ¿cierto?, que esta información ya no se va a recoger por tanto tiempo, ni se va a recoger en una magnitud muy grande, porque esto supone ingentes sumas de dinero por concepto de almacenamiento, pero también implica en el escenario de la nueva ley incrementar el riesgo. A mayor información que se almacena, mayor es el riesgo, ¿cierto?, que supone en términos de responsabilidad para la ley de protección de datos personales. Y también contarle a y también tiene que, este registro debe implicar identificar si existen o no transferencias y se debe contar con un detalle de destinatarios y eventualmente de las transferencias internacionales, ¿ya? Aquí quiero pegarme un salto a la Ley de Protección de Datos Personales, a la Ley Marco de Ciberseguridad, justamente porque hay algunos temas que empalman y a lo mejor sería interesante para los responsables tener en cuenta que los mecanismos de seguridad que va a tener que implementar podrían verse incrementados si la actividad en la que están insertos, ¿cierto?, es es alguna de aquellas que el legislador ha establecido como servicios esenciales, ¿ya? Si la actividad está en el ámbito de la energía, de infraestructura vial, digital y telecomunicaciones,
y transporte, probablemente, ¿cierto? No solo se le va a aplicar la ley marco de ciberseguridad, sino que también las condiciones del tratamiento de esa información van a tener que implicar el despliegue de inversión en medidas tecnológicas y de seguridad muy superiores. Quisiera hacer también aquí un pequeño doble clic en esta categoría, ¿cierto?, de servicios digitales y de telecomunicaciones. La ley marco de ciberseguridad habla de servicios de tecnología de la información gestionados por terceros. Y aquí nosotros tenemos un abanico muy grande de compañías que proveen servicios de seguridad, de cloud, de marketing digital, de sitio web, etcétera, que eventualmente pudieran también ser clientes de la Cámara, ¿cierto? Y que tienen que tener plena conciencia que tienen que incrementar sus niveles de seguridad para estos fines. Si se está en el mundo también de las finanzas y pagos, salud y farmacéutica, seguridad social y logística, también se incrementan las obligaciones de seguridad por el tratamiento. Como la idea de esta reunión es orientar, ¿cierto?, el despliegue dentro de las organizaciones hacia una cultura organizacional de protección de datos, es importante transmitir que esto supone un cambio de modelo en la manera como se ejercen los negocios cuando estos implican el tratamiento de información. Hay un compromiso también que debe adoptar la organización, la que debe involucrarse activamente en la gestión de datos. Es importante generar esta hoja de ruta que identifique el ciclo de vida de los datos al interior de mi organización y identificar cómo los principios de la ley aplican en este ciclo de vida. Si bien, como les decía, la ley chilena no habla de registro de actividades de tratamiento, en términos de herramienta estratégica, yo recomendaría emularla para ordenar la casa en este sentido. Y cada vez va quedando menos tiempo para avanzar en estas materias. Así es que seminarios como este yo creo que ayudan a dar un puntapié inicial a todos aquellos responsables de tratamientos que tienen información y que todavía no han tomado medidas para comenzar a ordenar la casa, como decíamos. O sea, el ejercicio de ese solidaridad. Muchas gracias, Daniel. Ahí Muchas de lo que gracias, Daniel. comentabas de Que estés los bien. organismos de importancia vital, la Cámara de Comercio de Santiago fue declarada un organismo de importancia vital, así que estamos trabajando fuertemente en eso. Cristian, sigue mencionando, dando el Sí, pase a Astrid. bueno, muchas gracias, Daniel. Registro de tratamiento de datos es vital como una base, pero así también establecer políticas internas y ahí queremos darle a Felipe el paso. Les dejamos ahí, mientras Felipe conecta su presentación o su material, ahí en el chat está el enlace para que ustedes puedan ir contestando a medida que van escuchando a los panelistas y van estableciendo su posición relativa, pueden ir compartiendo. Así que, Felipe, muchas gracias por estar aquí esta mañana y contamos. Parece que está silenciado, Felipe. Ahí estoy, ahí sí, ahí estoy, ahí estoy. Se está viendo en la pantalla, ¿no? La Perfecto. presentación, ¿sí? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Cristian y Yerka, por la invitación. Quiero agradecer. Siempre es importante tener la posibilidad de poder intercambiar opiniones, que yo son relevantes, sobre todo en un momento en el cual yo diría las empresas deben estar, digamos, muy entusiasmadas con este proceso de adecuación, pensando en que vamos a tener un cambio estructural desde el punto de vista el cambio normativo. Entonces, en la presentación, agradecer también, por cierto, y saludar a Daniel, digamos, a Juan, que han estado, van a estar después, la buena presentación de Daniel. A ver, a mí me toca hablar sobre bases de licitud y el consentimiento en general. Y voy a tratar primero, nos vamos a cruzar un poquito con lo que había dicho Daniel, pero creo que es relevante. La presentación va a ver brevemente, muy brevemente, por el tiempo que tenemos, el marco regulatorio y la confluencia de reguladores. Vamos a aclarar la titularidad de los datos, quién es el dueño del dato, digamos. Resumir algunas bases de licitud. Voy a levantar la batería porque si no se me acaba el computador. Base de licitud. Luego precisar requisitos del consentimiento y vamos a ir viendo que el consentimiento como base de licitud, digamos, no es igual
según el tipo de dato que pretendamos tratar. Porque muchas veces las empresas no saben qué tienen. Bueno, lo vamos a ver en un minuto. En el entorno regulador actual, lo decía Daniel, esta ley se demoró 7 años en discusión legislativa, razón por la cual el legislador fue instalando en el tiempo intermedio estatutos particulares de protección de datos en diferentes normas. Y es por eso que tenemos hoy día yo diría, una frondosidad regulatoria bien relevante que tiene cosas positivas, pero que también tiene o abre aspectos de incertidumbre, ¿ya? Porque hay normas que si bien pueden no ser contradictorias, se pueden entender como complementarias, pero va a depender también del criterio que tengan los múltiples reguladores, como vamos a ver a continuación. Pero aquí tenemos algunas de las normas que están. ¿Y por qué digo esto? Porque es tremendamente relevante. La norma constitucional, que parecería una norma más bien teórica, no es nada teórica. El artículo 19, número 4, establece, digamos, en la Constitución, consagró el principio de la autodeterminación informativa, consagrando además el principio de legalidad en materia de protección de datos. ¿Y qué significa esto en la práctica para las empresas? Es que lo que hasta ayer, o sea, hasta antes de la promulgación de la reforma constitucional, solo podía ser reclamado vía un recurso llamado habeas data, que consideraba la ley 19.628, que considera, bueno, ahora se podría ejercer respecto a una empresa, si yo soy trabajador o colaborador y siento que están utilizando de mala manera mis datos, podría interponer un recurso de protección o bien una tutela de derechos. En consecuencia, podría generar, digamos, una situación de conflictividad y también, obviamente, de defensa del derecho de parte del titular del dato. Se hablaba de la ley marco de ciberseguridad. Están indefectiblemente unidas. Porque más allá que lo declaren a una empresa, organismo de importancia vital o servicio esencial o no lo sea, la ciberseguridad de activos estratégicos, dentro de los cuales evidentemente están los datos, es un elemento clave que implica el cumplimiento del principio de seguridad establecido en la ley de datos. Y en consecuencia, vamos a tener que tener distintos niveles de ciberseguridad y de encriptación según la criticidad del dato. Entonces, están unidas, ¿no es cierto? Y luego también obviamente tenemos normas particulares. Bueno, la ley FinTech, digamos, tiene todo el capítulo de finanzas abiertas y la CMF ha sido bastante activa en sacar RAN al respecto. El CERNAC con el 15 bis, digamos que si bien va a ser derogado, yo dudo en la práctica que el CERNAC no se resista a ello y por tanto va a pasar lo que pasa hoy día en la industria eléctrica, donde tenemos norma especial, práctica, directa, que dice que la competencia es de la Superintendencia de Energía y Combustible y el CERNAC se mete igual. Entonces, en la industria sanitaria hace lo mismo y no tengo por qué pensar que no va a intentar hacer lo mismo en esta materia de datos personales, lo cual es muy complejo. Porque pensemos, por ejemplo, una institución del retail que tiene una actividad de relaciones de consumo y por tanto CERNAC, en función de esa relación de consumo, se va a arrogar la facultad fiscalizadora. Ahí están los reguladores. O bien la CMF, porque resulta que esta actividad del retail tiene tarjeta de crédito, es una actividad financiera. La CMF va a decir, no es competencia mía. Legítimamente la Agencia de Protección de Datos va a decir, perdóneme, el tema de datos es mío, y la Agencia de Ciberseguridad va a decir, mire, ¿sabe qué? Lo que pasa es que yo tengo facultades fiscalizadoras porque estoy viendo que desde el punto de vista de la ciberseguridad, esta empresa que ha sido declarada de importancia vital no ha realizado las inversiones adecuadas para poder dar adecuada protección a un activo estratégico como los datos. Entonces, podríamos tener 4 reguladores por un mismo tema. La pregunta es, ¿quién fija el criterio? ¿A quién le cumplo? De hecho, hoy día el regulador sectorial está generando ciertos problemas porque desconoce la ley. Y eso es una deuda pendiente del sector público. Creo que hay mucha ignorancia en el sector público respecto a esta nueva ley. Y por tanto, hay superintendentes que le están pidiendo a sus regulados un conjunto de información que de acuerdo a la nueva regulación de datos no deberían entregar. ¿Por qué? Porque el regulador tiene esa potestad en función de una facultad infralegal que será discutida después, porque resulta que la Constitución establece el principio de legalidad. Entonces, vamos a tener que ir viendo, digamos, cada uno cómo se acomoda a esto, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es importante entender este marco para después pasar, digamos, a lo que corresponde, que es establecer, y lo pongo muy en grande, muy en negrita, una frase muy, muy fuerte, el dato es de la persona que se refiere, no de quienes lo administran. Y este es un gran cambio. Y es un gran cambio porque si uno observa la discusión legislativa durante los últimos 20 años,
hubo cerca de 5, 6, y si no me puedo quedar corto, hasta 8 proyectos para establecer lo que se llamaba la consolidación de la deuda. Y la gran disputa era los datos, las bases de datos. Mientras la banca decía que los datos no pertenecían a una empresa determinada, el retail decía que los datos eran de ellos porque ellos habían construido la base de datos. Bueno, esa discusión murió absolutamente porque ahora se reconoce que el dato es de la persona a que se refiere, no de quienes lo administran. Y por tanto, si yo administro un dato bajo este principio, tengo que justificar por qué lo tengo. Y soy yo, es la ley que dice que el responsable, es decir, quien administra el dato, tiene que probar por qué tiene ese dato. Siempre digo yo cuando hago clases, es que hay 4 preguntas que las empresas tienen que responder. Y si son capaces de responderlas, estamos perfectos. ¿Qué datos tengo? ¿Por qué los tengo? ¿Dónde los tengo? ¿Y cómo los tengo? Con esas 4 preguntas uno puede armarse, digamos, una realidad y puede estar cumpliendo la regulación. Veamos entonces en esta materia, ya que cómo baja esta frase que yo he señalado respecto de la regla general de los principios. El principio de licitud y lealtad. El responsable debe acreditar la licitud, es decir, yo, titular del dato, puedo escribirle a Customer Trigger y preguntarle si tiene mi dato. Y Customer Trigger, como eventual administrador del dato, va a tener que decirme que sí o que no, en virtud de mi ejercicio del derecho de acceso. Y si me dice que sí, yo después le voy a preguntar, ¿y por qué tiene mi dato? Y será obligación de Customer Trigger probar que tiene alguna base de licitud. Las vamos a ver a continuación. Y no es cualquier base de licitud, no es que se me ocurrió, inventé una base de licitud. No, 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 no. La ley dice, mire, estas son las bases de licitud en las cuales usted puede justificar por qué está tratando el dato de un tercero. ¿Ya? Que las vamos a ver a continuación. La regla general que hay en esta materia es que el tratamiento es lícito cuando hay consentimiento del titular. Es obvio, ¿no? Si yo soy el dueño de mi dato y consiento en ello, bueno, entonces el tratamiento es adecuado, ¿no? Es correcto. Ahora, puede ocurrir que Customer Trigger trate mi dato por una fuente distinta del consentimiento, porque el consentimiento no es la única fuente. Veamos. Pero para que el consentimiento sea válido, lo lógico es que tenga ciertas características. Primero es que sea libre, ¿no es cierto? Así se dice. ¿Qué significa libre? Que no esté afectado por algún vicio del consentimiento o de la voluntad. Que yo haya de manera espontánea planteado mi autorización, que no tenga ninguna coacción para ello. Luego, ese consentimiento debe ser informado, es decir, yo debo saber para qué. Luego debe ser específico, es decir, debe ser para cada finalidad que me lo están pidiendo. O bien, cuando hay finalidades que son complementarias, puede ser para ambas, pero en general es específico. Y ahí le pongo un concepto que es la granularidad. Ustedes habrán visto ya en la práctica que hay mucho comercio que hoy día dice autorizo usar las cookies. Cookies necesarias, esas son como obligatorias porque si no, no se puede prestar el servicio, las cookies para mejorar la experiencia, las cookies para no sé qué. Entonces uno va poniendo y va haciendo check en cada uno de esos cuadros, ¿no? ¿Por qué? Porque exige que el consentimiento sea específico. Por de pronto, si en una escritura de compraventa el banco de un inmueble, el banco dice que, por una cláusula, que por medio de la suscripción de la escritura yo estoy autorizando para el tratamiento de datos en todo lo que el banco decida, esa cláusula no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque es un consentimiento genérico que no cumple la característica de ser específico. Es más, si yo quiero, por ejemplo, nosotros así lo hacemos con las empresas que trabajamos, los vamos ayudando a que cuando pongan, por ejemplo, en sus páginas web el consentimiento para las cookies también sea específico, pero también los consentimientos, por ejemplo, para el tratamiento de datos para efectos de marketing, para efectos de mejorar la experiencia, para efectos, cada uno de estos consentimientos son específicos, ¿ya? Porque podría alguien plantear, obviamente, que está de acuerdo en la entrega del consentimiento para que se pueda llevar adelante el contrato, pero a lo mejor no quiere que le llegue publicidad, marketing, podría ocurrir. Entonces hay que ponerlo de manera diferenciada. Y aquí voy a pasar a otro que es el acto afirmativo, me paso al último, porque también supone que el cuadrito, no está premarcado, porque esto tiene que ser un acto afirmativo. No basta
que aunque la omisión implique manifestación de voluntad, tiene que ser un acto afirmativo. Por tanto, todos aquellos que dicen, por ejemplo, en sus páginas, que el solo hecho de navegar en la página faculta para tratar los datos, eso no tiene ningún valor y es más, va a ser después sancionado con la nueva regulación a partir del 1 de diciembre del 2026. Debe ser previo, es decir, el consentimiento es antes de que se utilice. Y además inequívoco. Y esto es un concepto que discutimos mucho. ¿Qué significa inequívoco? Porque antiguamente, recuerden ustedes que los abogados que nos están viendo saben que había la categoría de el consentimiento expreso y tácito. Pero resulta que no era suficiente la categorización del derecho civil para una actividad en este rubro, porque podía haber un consentimiento expreso, pero que fuera equívoco. Es decir, yo manifestaba mi voluntad para que trataran mi dato, pero resulta que no estaba consciente para qué iban a tratar el dato. Entonces se exige el carácter de inequívoco, es decir, el titular del dato no debe tener posibilidad de cometer errores al momento de que le están exigiendo o le están pidiendo el consentimiento. Pero este consentimiento además debe ser revocable. Es esencialmente revocable, siempre puedo revocarlo. Obviamente no tiene efectos retroactivos porque si no sería la inseguridad jurídica misma. Bueno, pero esto también nos hace pensar de que si vamos a utilizar el consentimiento como nuestra base de licitud, tenemos que estar conscientes que también tiene cierta incertidumbre, porque siempre va a estar sujeto a la posibilidad de que el titular revoque el consentimiento. Y esa revocación del consentimiento debe tener ciertas características para que el consentimiento sea válido. La fórmula de revocación tiene que ser por medio de expedito, fidedigno, gratuito y permanente, porque no saco nada yo con decir, mire, su consentimiento usted lo puede revocar, pero para revocarlo tiene que pagar una cantidad imposible de pagar, o bien porque hay que hacer un conjunto de acciones, sea informáticas o no, que hagan muy difícil, digamos, de revocar el consentimiento, como por de pronto existen hoy día en la práctica y que van a tener sanción con la entrada en vigencia de la ley. Luego, como ya dije, el responsable es el que tiene que probar que contó con el consentimiento, la licitud, la lealtad y transparencia del tratamiento. Es decir, cuando yo ejerza mi derecho de acceso y después pregunte por qué tiene mi dato, Customer Trigger va a tener que establecer cuál es la base de licitud. Y si invoca el consentimiento, va a tener que probar que ese consentimiento ha sido válido porque reúne todas estas características, ¿no es cierto? Y obviamente también se establece una presunción legal que el consentimiento no es libre si se exige el consentimiento en contratos o servicios cuando este consentimiento no es necesario para la ejecución del contrato. Esto fue una discusión que se dio en el Congreso Nacional, que me tocó participar, respecto a lo que llamamos en su oportunidad el desequilibrio ostensible, ¿no? Cuando existe una falta de igualdad o equivalencia entre el consumidor, el titular del dato en este caso, y el proveedor del servicio. ¿Qué pasa cuando me piden un dato como condición de celebración del contrato cuando no es necesario para hacerlo? O sea, me dice, si usted no me entrega el dato, yo no hago el contrato. Bueno, hay un problema. Ahí yo entrego el consentimiento, pero se va a presumir que no es libre. Y por tanto, si no es libre, no tiene valor. Y cuando yo ejerza mi derecho a acceso y Customer Trigger diga, no, si Felipe me entregó su consentimiento, va a decir, cuidado, pero yo tuve que entregarlo porque si no, no me prestaban el servicio. ¿Se fijan? Y no siendo el consentimiento indispensable para la provisión del servicio. Ahora, el consentimiento es distinto según el tipo de dato que tengamos, ¿ya? Entonces uno tiene que distinguir qué características tiene que tener el consentimiento si estamos hablando de un dato personal, propiamente tal, de un dato especialmente protegido, como establece una categorización especial en la ley 21.719, datos de niños, niñas y adolescentes, o bien datos sensibles. Obviamente, el nivel o el estándar del consentimiento aumenta en función de la criticidad del dato. Y esto es relevante porque se entiende que un dato es crítico cuando su alteración, su omisión o su difusión o su uso o tratamiento pueden generar un daño mayor al titular.
es decir, la criticidad del dato es en función del daño que puede generar al titular y no en función de la sanción asociada para la empresa. Eso es muy relevante, porque en función de eso se van a tener que determinar las medidas de seguridad. Y cuando hablamos de medidas de seguridad, hablamos de desde el sistema de registro, los controles de acceso, hablamos también del sistema de almacenamiento o la diferenciación o distinción de almacenamiento, las medidas de ciberseguridad, es decir, de toda una cadena de obligaciones que establecen los nuevos estándares en esta materia. Entonces, para tenerlo claro, a medida que aumenta la criticidad del dato, aumenta también los requisitos del consentimiento para efecto que tenga valor. Ahora, hay otra fuente para alguien que dice, oye, ¿sabes lo que pasa? Que no me dio el consentimiento, no me ha dado el consentimiento, o bien es muy difícil que yo hoy día salga a buscar los consentimientos porque tengo miles, decenas de miles o millones de clientes. Bueno, pero hay otras fuentes de licitud. Y la ley le dice, mire, ¿sabe qué? Está obviamente el consentimiento, como lo he visto. Segundo, usted puede tratar datos sin el consentimiento cuando hay otras fuentes. Por ejemplo, cuando son datos relativos a obligaciones económicas, financieras, bancarias y comerciales. Este es el título tercero de la ley que se incorporó acá. Y acá tenemos una discusión porque esto va a ser materia, yo creo, de judicialización, ¿eh? Porque creo que erróneamente en el segundo trámite de la ley, el legislador incorporó el concepto socioeconómico. Y aquí tenemos un problema gravísimo, creo yo, que podría arrastrar ese concepto socioeconómico a todos los datos económicos, financieros, bancarios y comerciales a una categoría distinta, pero eso es materia de otro seminario que puede ser muy complejo. Pero ahí hay un tema que yo estoy escribiendo por de pronto respecto de eso y creo que puede ser un problema muy delicado. En segundo lugar, usted puede tratar datos sin consentimiento cuando sean necesarios para el cumplimiento de una obligación legal. Típico caso de la superintendencia de pensiones que le puede pedir determinado tipo de datos, o la superintendencia de salud, y le pide porque la ley de la superintendencia lo faculta para poder pedirlo, o bien, ojo con esto, o bien para el cumplimiento de una obligación, ¿ya? De carácter legal. Entonces la fuente de legitimidad o la base de licitud ahí es la ley, ¿no? Uno podría crear por ley otro tipo de obligaciones, pero aquí esto es muy importante, porque este artículo 3 está en directa relación con el texto constitucional, que establece que la regulación, la protección será de conformidad a la ley. Entonces, una advertencia a todos aquellos reguladores que se han puesto creativos porque encuentran que la protección de datos es como fancy, ¿no? Y se han metido como en el mundo, sí, es medio cool tener regulación y han sacado regulaciones infralegales, les advertimos desde ya que se las vamos a impugnar si es que no tienen potestad legal para ello, ¿ya? Entonces, ahí hay un punto que es relevante. ¿Por qué? Porque se establece en la Constitución que debe ser la ley. Luego, necesario para celebrar o ejecutar un contrato. Evidentemente, yo comercio no puedo, perdón, al revés, yo comercio puedo tratar un dato que es sin consentimiento cuando sin ese dato es imposible ejecutar el servicio. O prestar el servicio o ejecutar un contrato, ¿no es cierto? Es evidente, ¿no? Luego, el interés legítimo. Y esto es un punto muy relevante. El interés legítimo no existe en Chile. En Europa existe y se ha ido circunscribiendo por la vía jurisprudencial. Es que cuando el responsable invoca el interés legítimo de su actividad o de un tercero, siempre y cuando no afecte los derechos y libertades del titular, digamos, ¿cierto? Pero claro, la pregunta es, como decimos los abogados, ¿será este el bolsillo de payaso? Es decir, donde cabe todo, cuando no tengo otra fuente de legitimidad, ¿puedo invocar el interés legítimo? Bueno, habrá que verlo porque ya hay una regulación bastante prolífica en Europa respecto de qué puede ser interés legítimo y cuándo no es interés legítimo, y cuándo el interés legítimo es fuente en sí mismo y cuándo es una fuente complementaria, ¿no? Pero es materia de otro encuentro. Y formulación de ejercicio o defensa de derechos ante tribunales y órganos públicos, también se puede tratar datos sin consentimiento. Y aquí termino en términos muy prácticos, ¿ya? ¿Qué debiéramos hacer para saber para responder el por qué? El por qué tengo esto, ¿no? El qué tengo, acuérdense, el por qué lo tengo. Bueno, primero, lo decía Daniel, no está instalado como una norma obligatoria el registro de actividad de tratamiento, pero la práctica internacional recomienda. ¿Qué es el registro de actividad de tratamiento? Tal como lo indica su nombre, nada muy creativo, es efectivamente un registro desde los sistemas de recolección
de almacenamiento, de acceso por cada unidad, cómo se trabaja el dato, es decir, el flujo del dato en la empresa, desde que se recolecta hasta que se almacena o bien se elimina o anonimiza según corresponda. Eso nos permite tener una sábana y decir, todas estas actividades de tratamiento tenemos en la empresa, muy bien, vamos viendo si cada una de ellas en cada unidad va cumpliendo o no. Nosotros hacemos los RAT y cuando vamos haciendo los RAT vamos identificando las brechas y las vamos corrigiendo en cada uno para que el proceso completo esté adecuado. Luego, identificar y documentar cuál es la base de licitud. Acuérdense que el responsable va a tener que probar que tiene una base de licitud. Bueno, tenemos que identificarla y documentarla. Si hay consentimiento, fantástico. Si no hay consentimiento, si es la ley, de la legítimo según corresponda, uno la va clasificando, ¿no? Para tener claridad de por qué tengo ese dato, la respuesta del por qué. Luego, registrar las evidencias del consentimiento. Cada uno de estos elementos son importantes, porque alguien puede decir, sí, es que yo di el consentimiento en su oportunidad, pero en realidad me arrepentí. Perfecto, usted, y hay revocación, está escrito, lo mandó por escrito, hay registro de esto. Todos estos elementos uno tiene que ir haciendo levantamiento, ¿no es cierto? Que es muy importante. Por eso es que estas son normas vivas, porque una cosa es adecuarse en un minuto de la historia, digamos, de la empresa, pero luego eso tiene que ir permanentemente actualizándose, para que efectivamente disminuya considerablemente el riesgo. Aplicar la minimización, la limitación de la finalidad y conservación. Efectivamente, puede ocurrir que yo tenga que pedir algunos datos, pero también hay que ver bien la proporcionalidad. Ayer conversaba por ejemplo, con una persona y me decía, mira, estoy reservando una cancha de pádel y resulta que para reservarla me están pidiendo nombre, root, domicilio, género, eh, evidentemente hay una falta de proporción y otros datos más. Hay falta de proporcionalidad. Para andar una cancha de pádel no tienen para qué pedir tanta cosa, digamos, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿a dónde van esos datos? ¿Quién los almacena? ¿Están en Chile? ¿Están fuera? Bueno, hay toda una discusión que viene después. Para datos sensibles, salud biométrico de niños, niñas y adolescentes, verificar los requisitos del consentimiento para que sea válido y las excepciones. Y aplicar también medidas reforzadas y anonimización al publicar los datos. Y habilitar canales de expedito gratuito y permanente para la revocación y ejercicio de los derechos. Creo que aquí hay una especie como de checklist básico, práctico, que uno debería tener en cada empresa para ir logrando reducir los riesgos en materia infraccional en estas materias. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Muy amable, Felipe. Ahí nos deja una perspectiva bastante amplia y certera sobre las características del consentimiento y cómo también lo podemos abordar empresarialmente. Y bueno, y para ello, gracias, Felipe, por tu presentación, por tus ideas. Y para ello ahí conectamos inmediatamente con Juan, que nos vamos a un aspecto crucial, determinante, que muchas organizaciones toman muchas veces como un tema burocrático, pero finalmente es la línea férrea por donde la velocidad de los datos van a correr. Y aquí Juan Barra ahora, como experto en gobierno de datos, nos va a dar su mirada. Adelante, Juan. Hola, ¿me escuchan bien? Muy bien, Juan. Gracias. Súper. Ya, efectivamente, y bueno, partir agradeciendo la invitación. A mí me siento ahí privilegiado con un panel tan potente que está, así que quiero partir con mi presentación y en virtud del tiempo. Bueno, cuando hablamos de gobierno de datos, quizás la palabra gobierno no lo asociamos de repente a fotos como esta, ¿cierto? Personas discutiendo, tratando de llegar a acuerdos, mucho trámite, mucha discusión, y nos quedamos como por el lado negativo de lo que es la palabra o el concepto gobierno. Pero les invito a ponerse desde el otro punto de vista. ¿Qué pasa si no tenemos gobierno? Si no tenemos gobierno, tenemos un caos, ¿ya? Tenemos que cada persona empieza o toma sus propias decisiones, no hay lineamientos, no hay directrices, no hay reglas de lo que se tiene que hacer. Por lo tanto, las personas, hay una especie de anarquía, ¿cierto? Que empiezan a tomar sus propias decisiones y a hacer cosas que simplemente quizás les generan un valor propio, pero no a la comunidad. Entonces, llevándolo esto al concepto de gobierno de datos, lo que existe hoy en las organizaciones es anarquía de datos, donde cualquier persona quizás puede acceder a datos, no hay un control, no hay reglas, no hay directrices, por lo tanto, queda en la responsabilidad de cada persona qué está haciendo y a qué datos está accediendo. Entonces, ese caos que hablo, el caos de los datos,
lo vemos reflejado quizás que estamos construyendo un lago de datos, nos estamos ahogando en tantos datos, en este mar de información que tenemos en las organizaciones, y nos empezamos a dar cuenta que hay información dispersa, ¿cierto? En múltiples sistemas. No tenemos claro desde qué origen viene esa información, dónde está ubicada, qué tan fidedigna ese dato que estamos consumiendo. Y eso provoca que exista inconsistencia en la información, datos duplicados o inconsistencia incluso en los resultados que estamos entregando. Hemos hablado mucho, un poco de privacidad, que ha sido el foco de los dos primeros temas, pero gobierno de datos involucra también todos los datos de la organización. Y vimos quizás cercano en la noticia estos problemas que hubo en los cálculos, ¿cierto? Del tema de la luz. Yo también lo podría asimilar que ese tipo de problemas existen en las organizaciones porque existe inconsistencia de cuando un equipo entrega o calcula la venta, viene otro equipo y toma sus propios criterios y sus propias definiciones y entrega otra venta. Entonces nos encontramos con esos típicos problemas donde no hay inconsistencia en los valores que me están entregando, no hay una metodología, no hay procesos, no hay reglas claras de calidad, etcétera. Eso también es una falta de gobernanza porque no están claras esas directrices. Y llevándolo también por el lado de lo que hemos conversado de privacidad, tampoco existe en las organizaciones y al no tener gobierno de datos, no existe esa claridad de cuáles son los procesos y los controles para acceder a datos, por ejemplo, datos privados o datos personales de las personas. Hoy se ocupa para hacer campañas, para hacer analítica, para hacer propensión, segmentaciones, y era muy fácil, a mí me tocó, yo fui analista, estuve a cargo de un equipo de inteligencia de negocio, y era muy fácil poder acceder a la información o buscar fuentes externas, comprar información, eso, bueno, con la nueva ley ya lo comentaron, pero también si no hay una correcta gobernanza, tampoco tenemos claro quién está accediendo a esa información y para qué lo está accediendo, que es un poco lo que comentaba Felipe. Y otro problema que se da cuando no tenemos una gobernanza y cuando tenemos este caos, que a los analistas o los científicos de datos les encuentra mucho encontrar información relevante para poder cumplir su análisis. Hay estudios que dicen que un científico de datos o un analista ocupa el 80% de su tiempo en solo limpiar y preparar los datos, y el 20% en lo que corresponde a su función. Entonces, en resumen, gobierno de datos esta es la definición quizá más transversal, o como acuerdo se llega, que es el ejercicio de la autoridad, ¿cierto? Porque gobierno de datos viene a generar autoridad frente a los datos, a definir qué es lo que se va a hacer, a controlar quiénes va a acceder y por qué, y a tomar a ejercer toma de decisiones compartida, porque no es que el equipo de gobierno de datos tenga la autoridad y tenga la decisión y la verdad de todo, sino que lo que permite el equipo de gobierno de datos es lograr tomar estas decisiones de forma compartida de acuerdo a la estrategia de la organización. Y en este framework que muestra Customer Ticket, que está en este ejercicio, definimos como tres grandes pilares para lo que es gobierno de datos para poder responder a este framework, que es los roles, las responsabilidades, las políticas y procedimientos y la calidad de datos como principales temas que debe tratar la gobernanza para poder tener una organización mucho más estructurada y más orientada a soportar la estrategia de datos. Y en este vamos a ver estos dos primeros. Respecto a los roles y responsabilidades, se refiere a que no es responsabilidad de un equipo, no es la responsabilidad del equipo de gobierno o de la oficina de gobierno el tener o resguardar o rendir cuentas sobre los datos, sino que es una responsabilidad de toda la organización. Por lo tanto, la organización debe gestionar este cambio para que todos los roles y todos los niveles empiecen a tener esta responsabilidad y esta rendición de cuentas respecto a los datos. Y se definen como tres niveles, el estratégico, el táctico y operacional, y cada uno de esos niveles va tomando cierta responsabilidad. En el primer nivel, podríamos decirlo, o en la cúspide, el más estratégico, se empiezan a tomar decisiones en base al dato, en base a tener consejos que permitan escalar, ¿cierto?, los problemas o tomar decisiones y dar directrices y generar políticas de cómo vamos a trabajar los datos dentro de la organización para que en un segundo nivel, un nivel más táctico, ¿cierto? Donde están quizás los ejecutivos, los managers, empiecen a hacerse responsables y a generar dominio de datos. Dominio de datos es más que nada tener
este conjunto de datos que tienen una relación común, empezar a definir quién es el responsable de ese dato. En la literatura se conoce como data owner o el dueño del dato, pero ese concepto de dueño quizás puede no ser tan claro, sino que es quién es el responsable, por ejemplo, de los datos del cliente, quién es el responsable de los datos financieros, de los datos logísticos, etcétera, quién es responsable de un conjunto de datos que va a tener esa responsabilidad de definir qué es lo que se va a hacer, cómo se va a calcular, de dónde vamos a obtener esa información, pero también de colaborar con otros dominios para poder tener, ¿cierto?, una visión mucho más completa de los datos dentro de la organización. Y el nivel más operacional es el nivel, son los equipos y las personas que en el día a día están utilizando esta información, están creando información, están definiendo, están actualizando, y en este concepto y este framework de gobierno de datos se le conoce como Data Stewardship, ¿ya? Que son los equipos que se encargan un poco del día a día, ¿cierto? Que entienden cuáles son los problemas, que entienden dónde tienen esta información, por lo tanto se le está pidiendo ser responsable, se le está pidiendo documentar, metadatear, generar linaje de la información, etc. Entonces, eh, más allá de que el gobierno de datos o la oficina de gobierno de datos sea responsable de esto, lo que hace la oficina de gobierno de datos es lograr que esto ocurra en todos los niveles, lograr poder em, generar esta colaboración y estas directrices, pero no es el responsable de administrar la información, es una responsabilidad de toda la organización. Y por otro lado están las políticas, los estándares y procesos que nos establecen el qué hacer, el qué no hacer y también el cómo hacer. Y en ejemplo bien práctico, la política nos va a decir por qué necesitamos hacer esto. Por ejemplo, la política de clasificación de datos nos va a decir por qué tenemos que clasificar los datos, cuáles son las formas en que los vamos a clasificar, ¿cierto? Altamente sensible, crítico, etcétera. El concepto que queramos utilizar nos va a definir ese marco. Y después el estándar nos va a decir cómo alcanzamos esa política, qué cosas tenemos que hacer o cumplir para poder alcanzar esa política o cumplir esa política. Y ahí los estándares podría ser, por ejemplo, cuáles van a ser los métodos o la estrategia para anonimizar los datos o cuál va a ser la forma de que vamos a poder proteger cierta información. Para por último, los procedimientos nos dicen como el paso a paso, qué tenemos que hacer, cuáles son los pasos, los responsables, las herramientas que vamos a tener para poder cumplir con esa política. Y en este ejemplo de la política de clasificación de datos, un procedimiento podría decir cuáles van a ser los pasos a paso para cómo identificar un dato, dónde lo tengo que clasificar y a quién tengo que informarle que encontré esta información. Entonces, estos lineamientos y estas directrices a través de las políticas, estándares y procedimientos va a hacer que toda la organización sepa qué es lo que tiene que hacer y sepa cómo lo tiene que hacer, ¿ya? Y respondiendo un poco lo que comentaba Felipe, lo que pretende hacer también el gobierno de datos es responder estas preguntas que planteaba de qué datos tengo, ¿cierto? Tengo un buen gobierno de datos, tiene que ser capaz de responder qué datos tengo, por qué los tengo y dónde los tengo, tener la trazabilidad de toda la información y tener claras las fuentes de la verdad. Y para ir cerrando, un poco, quiero dejar con este mensaje, que el gobierno de datos, más allá quizás del concepto de burocracia, no es una burocracia, sino que es tener claro y apoyar la estrategia, tener una orden y una claridad de qué es lo que estamos haciendo con los datos y hacia dónde queremos llevar a la organización. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muy, muy completa y específica tu presentación, muy amable. Ahí podemos comprender esta importancia que hoy día tiene y cómo el gobierno de datos es un habilitador finalmente para que la justificación comercial en el uso de los datos y también desde el mismo modo el impacto que querramos generar a nivel de monetización y pasar a una estrategia que sea más bien em, ofensiva, nos va a permitir trabajar. Bien, les quiero agradecer a todos los que han participado. Tenemos alto nivel de participación ahí de todos los que están aquí en este seminario. En el formulario que he ido dejando ahí en el chat, voy a compartir los datos en este momento y abro ahí el espacio de opinión, Daniel, de acuerdo a tu especialidad y a lo que compartiste, Felipe, Juan, y a los datos que vamos a ver. Si ustedes amerita alguna opinión específica de esto,
por favor tomen ventaja ahí de generar. ¿Qué les queremos proponer? Ustedes tienen este marco que propusimos, que tienen estos 10 objetos donde pudieron poner una opinión de 1 a 5. Entonces ahora en esta actividad interactiva, tú con tu opinión que tienes sobre el marco de trabajo y la nota que está promedio acá, 3.6 por ejemplo, en la política de protección de datos, a la cual se refirió Daniel, tenemos esta distribución en el histograma y ahí tú puedes anotar en tu libreta, en tu nota, dónde estamos en esta posición. Luego, con respecto a rol y responsabilidades, que un poco ahí Felipe también se refirió a este aspecto, la calificación promedio es 3.2, siempre con escala de 1 a 5, de este mini panel que hemos hecho acá con todos los participantes que estamos. Bien. En términos de tecnologías disponibles, lo que yo me refería al principio, la curiosidad en el inventario de datos y la infraestructura tecnológica, nos encontramos con una nota 3.5, aunque yo siempre invito no a ver los promedios, por favor, solo también vean los histogramas, cómo se comportan, miren, más plano, y acá tiende a estar más a la derecha, ¿bien? Las capacidades de analítica de datos, nos encontramos con una nota de 3.2, ¿bien? Es más dispersa la respuesta, con una concentración más en 4. Luego nos pasamos a todo lo que tiene que ver con gobierno de datos, lo que Juan se refirió. Muy bien, en la definición de rol y responsabilidades, la opinión alcanza una nota de 3.3, se concentra en 3 y 4. Em, Luego en política y procedimientos, que al final es donde terminó Juan, con 3.2, muy parecido. También el histograma aquí tiende a ser más convexo. En términos de impulsores empresariales, bien, es decir, las presiones comerciales que están motivando la inversión en datos, nos encontramos con una calificación más abajo de todo lo que hemos visto, 3.1, por tanto ahí probablemente vamos a encontrar una brecha. Y a nivel de justificación comercial, como estamos construyendo casos que argumenten una sólida demostración del retorno sobre inversión, nos encontramos con una nota bastante más baja, fíjense ahí, 2.8, ¿bien? Si bien ahí tiende a concentrarse la nota en el nivel 3 de todos los que han participado. Bueno, con respecto que este es un gran tema que no cubrimos, pero que es clave, la gestión del cambio, la nota baja más todavía, 2.8, ahí atención, para que vean los que están quizás punteando acá en nota 5, se transforma en una ventaja competitiva. Y una organización basada en datos, más que en la intuición, eso a nivel de una cultura organizacional basada en datos, nos encontramos con también 2.8 y hay alto nivel de concentración a nivel de la diferencia en la nota 3. Bien. Bueno, esto está tomado en tiempo real, este reporte. Ahí, si me acompañan, por favor, Yerka o Andrea, a compartir el enlace para que vean el reporte. Un reporte que lo pueden descargar, ahí va a quedar interactivo para que ustedes puedan mirar. En repaso de los 10 aspectos que están presentados en el framework de estrategia de datos y en tiempo real ahora, tenemos política de protección de datos 3.6, rol y responsabilidades 3.2, que son los aspectos asociados a la gestión del negocio en la protección de datos. A nivel de madurez tecnológica, 3.5 y 3.2, ¿ya? Luego a nivel de gobierno de datos, 3.3 y 3.2. Luego en impulsores empresariales, 3.1, que es la justificación comercial, y 2.8. Y lo que es cultura, 2.8 y 2.8 también al final. Así que ahí le agradecemos a todos. Daniel, ¿se amerita alguna opinión de los datos Sí, que estamos Cristian, compartiendo? disculpa, si nos puedes compartir el link, que lo mandes así por mail para que tenerlo completo, y nosotros lo compartimos con todos los asistentes, con todos los Ok, registrados, ¿ya? bien. Daniel, ¿tiene alguna opinión o ideas de cierre para ir en estos 5 minutos cerrando nuestro panel de hoy? Sí, bueno, resulta bien interesante ver este como evaluación en tiempo real que estás mostrando. A mí quizás una de las cuestiones que me gustaría como transmitir cuando converso con personas que están como interesadas en generar estas como políticas de gobernanza e información al interior de sus organizaciones, que este es un proceso continuo, no es algo que se comienza y se termina,
¿Ya? Y en ese sentido, yo creo que también sirve un poco para manejar la ansiedad, entenderlo de esa forma, ¿ya? Lo importante, sin embargo, es tomar la decisión de comenzar. Em, hay una cuestión que es súper importante que mostró tu gráfico y que me dejó pensando, que tiene que ver como con la gestión del cambio. Las regulaciones digitales que el país ha aprobado en los últimos años vienen a cambiar por completo la manera como se gestionan las empresas, ¿ya? Y en ese sentido, el trabajo de gestión del cambio es importante porque la operación de las compañías tiene que cambiar profundamente a raíz de estas nuevas regulaciones, ¿ya? Entonces, el mensaje, si bien es que esto es algo importante, también es algo que supone un proceso paulatino y creciente, ¿ya? Así es que lo importante, yo creo, con todo lo que hemos escuchado esta mañana en tu voz, en la voz de Juan, en la voz de Felipe, es que lo importante es tomar la decisión de comenzar, pero por cierto, transformar la manera como se gestionan las organizaciones, porque otra cuestión también que es clave, digamos, de la narrativa en la que estamos inmersos, sobre todo en temas de economía digital, es que hoy día todas las empresas son empresas basadas en datos. ¿Ya? Entonces, este es un asunto que realmente debe importarle finalmente a todas las organizaciones que están, digamos, jugando en esta arena. Eso, Cristian. Gracias, Daniel. Felipe, ¿alguna opinión? Ahí, Muy breve. cómo se nos cae en cultura, ¿ah? Igual que nos pasó el otro día en la actividad que también hicimos presencial. Lo ¿Sí? mismo. A ver, Felipe. yo diría cosas súper prácticas. Lo primero es que las empresas hagan un informe de brechas. Hay que saber cuál, como dice el ingeniero en el test sub-0, dónde estamos, cuáles son nuestros dolores. Porque no sacamos nada con hacer adecuación de una empresa si no sabemos cuáles son los problemas que tenemos. Porque pueden ser menos o pueden ser más. Segundo, entender que la adecuación es integral. Es decir, uno puede hacer adecuación normativa, adecuación de procesos y adecuación tecnológica. Pero tienen que ir en conjunto. Y sobre todas estas, adecuación de cultura, es decir, gestión del cambio. Hacer entender que quienes van a aplicar las políticas de privacidad, las normas, los protocolos, quienes van a implementar los procesos y quienes van a usar las tecnologías son personas. Y esas personas tienen que estar, primero tienen que entender de qué estamos hablando y segundo, deben comprometerse en este proceso. Y para eso, capacitación. Por eso que nosotros en la práctica hemos ido cambiando nuestro servicio. Al principio éramos solo abogados, solo educación normativa, y hoy día hemos ido complementando todo porque es un sistema paquetizado. Porque al final la empresa lo que quiere es, oye, solucioname el problema. No es que quiero tener diferentes consultores para diferentes cosas. Aquí la idea es adecuar normativamente, adecuar procesos, adecuar tecnología y gestión del cambio con capacitación. Eso. Muchas gracias, Felipe. Gracias por tu punto de vista y ideas finales. Juan, con respecto a tu materia y a la especialidad en gobierno de datos, ¿qué opinión te amerita la respuesta ahí y la gran opinión que tuvimos las personas? Mm. Sí, yo estoy en línea a lo que comenta Daniel y Felipe. Creo que, bueno, aparece ahí que quizás, o quede mal entendido, que entre más políticas tenga, es mejor, o designando ya a las responsables, estoy listo. Finalmente, te puedes llenar de políticas, de procedimientos, pero si no lo llevas a la práctica, no sirve de nada. Entonces, como tal decían, la capacitación es importante, o sea, desde todos los aspectos. El gobierno de datos les va a ayudar un poco a llevarlo a la práctica, ¿cierto? A definir estas responsabilidades, a capacitar, a entregar herramientas, dónde clasifico mis datos, dónde lo etiqueto, cuáles son las herramientas que tengo disponibles. Entonces, la política sí nos sirve, el procedimiento nos sirve como documento, pero llevarlo a la práctica finalmente se hace con capacitación, en el día a día, estando con los equipos, ayudándolos, etcétera. Así que me quedo también con eso. No nos dediquemos solo a generar políticas y procedimientos, sino que también llevemos a la práctica con las distintas materias. Bien, hay una pregunta por ahí, Juan, y para ir cerrando, estamos en el tiempo, en los 10:20 había una pregunta en el chat con respecto al Product Owner, que cuando tú estuviste a nivel táctico Sí, serían los llamados Product Owner, no sé si te quieres referir ahí, que apareció sí, ahí sí le una vi. No, pregunta o de Luis sea, Díaz.
Sí, bueno, hay muchas frameworks que hoy día las organizaciones ocupan. Product Owner viene más que nada por el lado de la agilidad, que es el dueño del producto. Quiere ver con la parte más tecnológica quién es el que está desarrollando el producto o la tecnología dentro de la organización y es dueño de definir cómo se desarrolla esa tecnología o cómo se implementa. El Data Owner es el dueño del dato, o sea, ese producto genera datos, pero quién es el responsable de ese dato, de la calidad de ese dato, de quién va a ocupar ese dato, ahí es otro concepto que es el Data Owner, que se pueden parecer, pero tienen alcance distinto. Sí. Bueno, ahí en tus posts en LinkedIn siempre ayudas a definir ahí roles. Hay un muy Mm, buen post que a lo mejor podrías rescatar, Juan, que da esta señal de quiénes son los roles, que siempre se sí, habla sí. tanto de estos nombres también, y aparte en anglosajones, nombres, entonces nos Ujú, ayudan exacto, confunde a un poco. comprender. No sé, hay una pregunta que recién está cayendo de Pablo, ya estamos cerrando. Muchas gracias ahí por todas las, vieron ya 31 personas participaron, más de 32 personas en el formulario, así que muchas gracias, pero ahí hay una pregunta de Pablo que tiene que ver con los consentimientos una vez que entre en vigencia la ley. Dice, sobre todo en aquellos casos en que el actual consentimiento es discutible. No sé, Daniel, si te quieres referir un poco ahí, ¿alcanza en tiempo? Muy breve, quizás Felipe, que es el que presentó sobre ese tema, quizás puede complementar. Básicamente, los consentimientos se van a evaluar a la luz de la ley una vez que entre en vigencia, ¿ya? Con la ley vigente va a ser necesario, ¿cierto?, revisar si ese consentimiento ha sido adquirido o recogido de manera lícita, si se ha transmitido toda la información que es necesaria para que se configure un consentimiento libre de la manera como lo estipula la ley, de manera que todo eso se va a analizar, pero a la luz de la nueva legislación. Bien. Felipe, ¿quieres complementar? No, solo decir, aclarar un punto que siempre surge en la duda en las clases y los webinars. Es, ¿esta ley en materia de consentimiento es retroactiva? No, no es retroactiva. Lo que pasa es que si usted pretende usar su consentimiento antiguo bajo la vigencia de la nueva ley, no es que la ley sea retroactiva, es que ese consentimiento no reúne los nuevos requisitos. Y por tanto, lo que va a tener que hacer es que va a tener que adecuar los consentimientos que ya le dieron si los quiere usar con la nueva ley. Ese es el punto. Sí, ahí complementar y para responderle también completo a Pablo también ahí y argumentar ahí la importancia de un consentimiento granular que tú te referiste, Felipe, muy bien, y al centro de preferencias también, porque hay que llevarlo después. Todos creemos que el consentimiento es ese check que queda, pero finalmente es una base de datos que tenemos que eh, guardar y tenemos que después tiene que ser auditable frente a cualquier fiscalización y ahí lo conectamos con el gobierno de datos. Así que ahí agradecemos a Felipe, a Daniel, con las últimas ideas que han agregado y estamos cerrando. Yerka, no sé si quieres cerrar tú, por favor, Sí, este seminario y este panel que hemos armado esta mañana. Muchas gracias. dar gracias a todos por su participación y como les decíamos, esto va a quedar en el canal de YouTube de CCS durante el día, más tardar mañana en la mañana, y así que para que lo puedan revivir e inspirarse, porque en realidad estamos en periodo de vacancia, pero la verdad es que pasa volando el tiempo y no nos vamos a dar ni cuenta cuando la ley ya esté disponible. Así Mm. es que muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Muy bien, gracias, que esté muy bien. Gracias, Felipe, gracias, No, Daniel, gracias a gracias, Juan. todos. Que esté Gracias. Chao. bien. Luego. Bien, chao, Yerka. Chao. Gracias. A descansar, Daniel.